Me gustaría en este día presentaros la última reflexión del año 2022. Reflexión que muchos podéis escuchar a través de este canal de YouTube, otros podréis escuchar a través de iVoox, Spotify, otros podréis escuchar esta reflexión a través del Facebook, o a través de WhatsApp, o a través del grupo de amigos de Telegram. Me gustaría con vosotros compartir esta última reflexión, y qué mejor que hablar de Jesús. Hace poco, millones de personas celebraban la Navidad, ¿verdad? Y se sigue celebrando porque esto llegará hasta 2023. En las tradiciones humanas, las tradiciones de este mundo, muchos celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Nosotros, los cristianos, sabemos que Jesús no nació en esta época del año. Jesucristo es el corazón, es la esencia del Evangelio. El cristianismo no es una filosofía de la vida. El cristianismo se centra en una persona que es la esencia de todo lo que nosotros, los cristianos, creemos. El apóstol Juan explica claramente el por qué él escribió este Evangelio. Para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Esto lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. A pesar de todo lo que Jesús hizo para comunicar el amor de Dios, muchos corazones permanecieron cerrados. ¿Está tu corazón abierto a las buenas nuevas? ¿Está tu corazón dispuesto, preparado para recibir la palabra de Dios? Este Evangelio te va a poner cara a cara con tu propia condición espiritual. ¿Escogerás creer en Jesucristo? ¿Escogerás seguirlo, amarlo? ¿O lo vas a rechazar, como hace hoy en día nuestra sociedad? El Salvador vino al mundo, pero el mundo le rechazó. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Tú vas a recibir a Jesús? ¿Escogerás a Jesús? ¿O tú también lo vas a rechazar? El Evangelio de Juan, personalmente a mí me bendice. Bendice los corazones de la gente de Dios por siglos. Y no estamos menospreciando los otros evangelios, pero este Evangelio de Juan tiene algo que lo caracteriza. Si tú analizas los 4 evangelios, todos son diferentes. Todos. El Evangelio de Juan tiene algo que cautiva. El Evangelio de Juan ha sido llamado la carta del amor de Dios al mundo. Martín Lutero escribió acerca de esto. Este es el Evangelio principal, es único, es tierno, es genuino. Si un tirano lograra destruir las Sagradas Escrituras y quedara una sola copia de la Epístola a los Romanos y una sola copia del Evangelio de Juan, el cristianismo estaría a salvo. Este Evangelio es especial. De hecho, Martín Lutero predicó años de este Evangelio. Lo hizo en Wittenberg, o como se quiera llamar este municipio, esta ciudad de Alemania. Uno de los versículos más conocidos y más amados en la palabra de Dios es Juan capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 6, verso 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan capítulo 10, verso 11 declara: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan capítulo 10, verso 25, Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y luego está otro capítulo, otro pasaje que muchas veces acudimos a él cuando estamos en ese momento de duda, en ese momento de, vamos a decirlo de alguna manera, de oscuridad, cuando hay oscuridad o cuando estamos pasando un momento difícil. No se turbe su corazón. ¿Recuerdas estas palabras? Ustedes creen en Dios, crean también en mí.
Pero Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Está turbado? ¿Está afanado? En la casa de mi Padre hay muchos aposentos o muchas moradas. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. Ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Mira estas palabras de Jesús. ¿Te suenan de algo? Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estos pasajes están en el Evangelio de Juan. Y como te decía, no menospreciamos los otros evangelios. A mí me gusta los 4 evangelios, pero el Evangelio de Juan es el que más he leído. Y eso que cada evangelio tiene cosas que, por ejemplo, el Evangelio de Juan no menciona. Pero este evangelio lo hace como más íntimo, ¿verdad? Más cercano a Jesús. Es mi opinión personal. A lo mejor a ti te gusta el Evangelio de Mateo, o de Lucas, o de Marcos. Pero este Evangelio de Juan es único, es especial. A mí me toca. A causa de estos y otros pasajes, que no nos sorprenda que el Evangelio de Juan haya sido una fuente de bendición para muchas generaciones de la gente de Dios. El medio por el cual muchas personas han llegado a conocer a Jesús como su Salvador y Señor. Y más con ese pasaje que hemos leído de Juan capítulo 3, verso 16. Siempre habrá personas que dirán que la fe debe de estar totalmente separada de la evidencia, pero eso no es lo que la Biblia dice. La fe es creer en algo o en alguien basado en la evidencia y luego actuar en base a eso. En este caso, Juan nos ha dado una evidencia completa de la divinidad de Jesús para que tú y yo que estamos leyendo el Evangelio, y también para los que leían el Evangelio en esa época, creyeran y le entregaran su vida a Jesús como su Salvador. En el Evangelio de Juan tenemos un récord correcto de todas las que fueron dichas y hechas en Palestina, todas las cosas que Jesús hizo hace más de 2000 años. Y además es que son presentadas como evidencia y son afirmaciones que se cumplieron. Si uno va a creer y mirar el relato, el Evangelio honestamente, con una mente abierta, Dios te va a usar para llevar a esa persona a la plenitud de la fe en nuestro Señor Jesús. Ese fue el propósito de Juan al escribir el Evangelio. ¿Y qué pasará en tu caso? ¿Tú qué harás? Todo depende si es que abres tu mente a la enseñanza de Juan, a lo que estudiamos en este Evangelio de amor. Qué bueno que nos podamos enamorar de Jesús. Hoy el mundo habla de paz, ¿verdad? ¿Dónde está la paz? Enamorarnos de Jesús. Él sí que transmite y Él nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos terminando el año 2022, pero seguramente tú esta reflexión la puedes escuchar también en 2023. La reflexión vale para cualquier momento del año. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Desde las primeras páginas de la Biblia, Dios habla. Cada vez que Él pronuncia una palabra, cosas suceden. Como canta Koalo Zamorano, cosas poderosas suceden. Cosas poderosas suceden cuando alabamos a Dios, cuando leemos la palabra, cuando oramos. Él dice que haya luz y hay luz. Y Él sigue hablando hasta que nuestro universo entero esté lleno de vida y orden. Él llama a la gente de todas las naciones, revela sus propósitos a través de ellos. Él escoge a los profetas para que pronuncien sus mensajes. Cuando las personas están en peligro, Dios utiliza personas. Utilizaba a los profetas para que regresaran a Él.
Y cuando Él manda a su único Hijo a vivir en la tierra, el Hijo es llamado la Palabra, ¿tú qué harás? ¿Recibirás al Hijo? ¿Recibirás a Jesús en tu vida? Porque en esta vida todos tomamos decisiones, hay decisiones importantes, pero la decisión más importante es aceptar a Jesús, aceptarle en nuestra vida. Hay mucha gente que dice que Dios ya no habla como lo hacía en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, y menos a ellos personalmente. Ellos pueden aceptar la palabra escrita como la voz de Dios de forma general para todos los que la leen, pero para conversaciones personales, para recibir dirección de Dios, ellos se esfuerzan para poder escuchar. Nuestra teología nos dice que Dios habla, que es verbal, aunque nuestra experiencia diga lo contrario. El primer paso para escuchar a Dios es reconocer que Él todavía nos habla. Tenemos que estar convencidos de eso. Si sabemos que Jesús es la palabra, que siempre tiene algo que decirnos, no te des por vencido. Muchas veces no escuchamos la voz de Dios porque solo hablamos nosotros. Y es verdad. Oramos, pero no guardamos silencio para ver qué nos quiere decir Dios. La fe abre nuestros oídos. Así que cree. No solo que Dios todavía habla, sino que Él te está hablando a ti personalmente. Él te llama para que tengas una relación con Él. Las relaciones están basadas en la comunicación. Un matrimonio sin comunicación, vaya matrimonio. Las conversaciones con Dios son normales. Hemos sido diseñados para eso. Mira la relación que tenía Adán antes de pecar, antes de desobedecer a Dios. Hemos sido diseñados para relacionarnos con Dios. Por lo tanto, si crees y escuchas, escucharás, nunca mejor dicho. En el principio la palabra estaba con Dios. ¿Qué es lo que tú piensas de Jesús? ¿Quién es Él? Con respecto al cristianismo, esta es la pregunta más importante que tú o cualquier otra persona puede hacerse a sí misma. ¿Qué es lo que piensas tú de Jesús? ¿Quién es Él para ti? Tendrás que contestar tarde o temprano a esta pregunta. No sé si vas a responder a esta pregunta en este mundo o en el mundo por venir, porque la calidad de tu vida aquí y tu destino eterno dependen de esa respuesta. ¿Quién es Jesucristo? Si Él fue solo un hombre, entonces olvídate de Él. No vale la pena. Pero si Jesucristo es Dios, como dijo ser, y como todos los discípulos y como todos los cristianos creemos, entonces le debes de entregar tu vida. Lo debes de adorar, le debes servir. Así como nuestras palabras le revelan a otros nuestros corazones y nuestras mentes, asimismo Jesús es la palabra de Dios para revelar su corazón a nosotros. En Juan capítulo 14, verso 9, Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es la palabra. Una palabra está compuesta de letras. La Biblia dice que Jesucristo es el alfa y la omega. Son la primera y la última letra del alfabeto griego. Jesús es el principio y es el fin. Él es todo. Y con respecto a Hebreos capítulo 1, verso 3, Él es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra. Jesucristo es la palabra máxima para la humanidad. Él es la culminación de la revelación de Dios. Jesucristo es la palabra eterna. Él existía en el principio, no porque tuvo un principio como toda criatura, no. Él es eterno. Hemos hablado de los atributos de Dios, ¿verdad? Hemos hablado de la eternidad de Dios. Él es Dios y Él estaba con Dios.
Por eso dijo en Juan capítulo 8, verso 58, antes de que Abraham fuera, yo soy. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Hay un paralelo entre Juan capítulo 1, verso 1 y Génesis capítulo 1, verso 1. Una es la nueva creación y la otra es la vieja creación. Dios creó los mundos a través de su palabra. Por eso el Salmo 33, verso 9 dice, el Señor habló y todo fue creado. El Señor ordenó y todo apareció. Dios creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Jesús es el Dios eterno. Por medio de Él la creación comenzó. Por medio de Él fue completada. No es un proceso que sigue sucediendo, aunque Dios sigue obrando en su creación. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 5, verso 17, hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Jesús vino a este mundo, un mundo, por cierto, que sigue esclavizado por las tinieblas, muerto por su pecado, Jesús vino como la luz y la vida. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Hemos escogido amar las tinieblas que a Jesús. Hay una canción de Marco Barrientos. A mí me gusta la música clásica de esas canciones de Marco Barrientos, de Marcos Witt. O sea, me he criado escuchándolas porque mis padres siempre las ponían. Y hay una canción con una introducción que hace Marco Barrientos que dice que su luz disipa toda la oscuridad. Y ese estribillo, esas palabras de Marco Barrientos en esa canción me tocaron. De hecho, me memorizaba todos los discos, los casetes de estos artistas. Me sabía cuándo decían aleluya o amén. Y me memorizaba esas introducciones, esos momentos espontáneos. Y esta palabra siempre la he memorizado. Su luz disipa toda oscuridad del pecado. Por donde quiera que él fuera, porque las fuerzas de la maldad no podían resistirlo. La vida que él trajo era abundante, era libre, estaba disponible para todos los que estaban muertos en su pecado. Por eso Efesios capítulo 2, verso 1 dice, a ustedes él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Y Juan capítulo 10, verso 10, otra vez Juan, otra vez este evangelio, dejándonos versículos clave, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si eres cristiano, o mejor dicho, si eres un discípulo de Cristo, Jesús vive en ti. Su luz está dentro de ti. Los discípulos somos llamados a disipar la oscuridad. Efesios capítulo 5, verso 11 dice, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas. Al contrario, denúncienlas. La luz de Jesús debe de brillar tan radiantemente a través tuyo que las personas puedan decir, wow, esa persona es diferente. Esa persona tiene algo que yo deseo y no tengo. La luz de Jesús tiene que brillar tan fuerte a través de ti que aquellos que andan en tinieblas se tienen que sentir incómodos cuando están alrededor tuyo. ¿No te ha pasado esto muchas veces? Cuando vas a evangelizar a las calles, cuando está ese momento de alabanza o cuando incluso el pastor está compartiendo ahí la palabra y de repente se levantan personas endemoniadas, se levantan personas emborrachadas y empiezan a maldecir. Se ponen delante de ese escenario y empiezan a maldecir lo que el pastor, lo que el hermano está compartiendo. ¿Qué está sucediendo ahí? Pues que los demonios están incómodos. ¿Por qué? Porque la luz de Jesús está brillando a través de ti. Y eso es lo que tenemos que producir nosotros en esta sociedad. Tenemos que incomodar a la sociedad.
pero también tenemos que producir sed en la sociedad para que puedan ir a Jesús. Por eso Jesús nos dice que somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque la sal produce sed. Y cuando tú y yo producimos sed en los demás, eso es una buena noticia, porque tienen que ir a la fuente de vida. Jesús dijo que era la fuente de vida. Nosotros, al producir sed en la sociedad de Jesús, ellos tienen que ir a la fuente de, que es Jesús, para que se sacien, para que se llenen. La luz dentro de ti debe de disipar las tinieblas de la vida de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, incluso de nuestros familiares. ¿Cómo nos cuesta compartir, verdad, el Evangelio a nuestros familiares? Les amamos, pero nos es más fácil compartir el Evangelio a una persona que no conocemos, que a nuestra propia familia. Curioso, ¿verdad? La vida que Jesús ofrece está disponible a otros, a través tuyo. Hagamos el bien a todos aquellos que están sufriendo. La vida de Cristo en ti es más que suficiente para satisfacer cada necesidad humana. Cuando la gente tiene un encuentro contigo, tiene un encuentro con Cristo que está dentro de ti. Tú no tendrás todas las respuestas, pero tú tienes a alguien dentro de ti que sí las tiene. No recuerdo en qué pasaje dice que cuando os lleven a juicio, yo pondré en tu boca las palabras que tienes que decir. Si hay algún oyente que sabe esa referencia, puede buscar en internet, que lo deje en la caja de comentarios. Tú no cargarás el peso de las necesidades de otro. Cristo lo hará. Ten en cuenta que de la misma forma que muchos resistieron a Jesucristo, habrán también aquellos que resistirán la verdad que tú les ofreces. Aún así, dale gracias a Dios por haberte escogido para expresarte ese amor a través tuyo, dándole luz y vida a todos alrededor tuyo. Hace poquito leíamos este pasaje. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Muchos de nosotros tendemos a pasar por alto la importancia del ministerio de Juan el Bautista. Nosotros nos enfocamos en el ministerio de Jesús, como debería ser, y recordamos a Juan el Bautista como el predecesor del Señor. Juan dice que el Bautista vino para dar testimonio de Jesús. Esta fue la razón de su existencia, este fue el ministerio de Juan el Bautista. Y cuando vino Jesús, ¿qué hizo Juan? Se echó para un lado. Dijo, mira, mi ministerio aquí termina. Me tengo que echar a un lado. Es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Es necesario que Él sea el protagonista. Si lees los evangelios te darás cuenta que luego hubo división de discípulos. Estaban los discípulos de Juan, los discípulos de Jesús, ¿verdad? Pero qué sabiduría la de Juan, que supo apartarse y decir, mira, hasta aquí llego. Hasta aquí llega el ministerio que el Señor me ha encomendado. Ahora es necesario que Jesús sea el protagonista. Juan mismo dijo, en Juan capítulo 3, verso 30, es necesario que Él, que Cristo, crezca y que yo decrezca. Definitivamente Juan era una figura carismática, ¿verdad? Tú puedes leer que multitudes de personas iban a escucharlo, de la misma manera que más adelante muchos irían a escuchar a Jesús. Era tan grande el número de personas que iba a ver a Juan el Bautista que hasta los sacerdotes y los levitas en Jerusalén se preocuparon a tal punto que enviaron delegados a investigar las enseñanzas de Juan. Gracias a la predicación de Juan, mucha gente se arrepintió y fue bautizada como señal de que habían dejado atrás sus pecados. En cierto modo, Juan fue una parte crucial de la historia bíblica porque leemos en Lucas capítulo 16, verso 16, que la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces anuncian las buenas noticias del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Esto significa que Juan fue el último de los profetas del Antiguo Testamento y por lo tanto el último de los representantes de la vieja orden. Cuidado,
Vieja orden. No vayáis a confundir orden mundial, que está de moda también. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Cuando digo representantes de esa vieja orden, de la vieja escuela. Después de esto, Jesús vino predicando el reino de Dios, al cual ahora podían entrar por primera vez. Juan fue también el heraldo de la nueva dispensación. Él se ganó el elogio de su Señor cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 11, verso 11, «De cierto les digo que entre los que nacen de mujer no ha surgido nadie mayor que Juan el Bautista. Aun así el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él». Él se llamó a sí mismo una voz que clama en el desierto. Y estamos hablando de la palabra, ¿verdad? Juan era la voz en el desierto. Tú no puedes ver una voz. Tú la puedes oír. Y fíjate, esto no lo había preparado, pero me ha venido a la mente ahora mismo Bartimeo. ¿Qué tiene que ver Bartimeo en este pasaje? Hablando de Jesús y hablando, por ejemplo, de Juan el Bautista. Bartimeo no podía ver, pero podía hablar, podía gritar, podía escuchar. Y Bartimeo escuchaba que Jesús estaba pasando por su ciudad. Y Bartimeo empezó a gritar: «Hijo de David, ten misericordia de mí». La gente le decía: «Cállate». Le reprendía, pero Bartimeo gritaba más alto: «Hijo de David, ten misericordia de mí». Clamaba a Jesús. Utilizaba la voz. Tú no puedes ver una voz, solo la puedes oír. Era el rol de Juan. Juan era simplemente el heraldo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era la voz en el desierto. Como Pablo, que vino después, su preocupación fue que Jesús fuera absolutamente magnificado, ya sea por su vida o por su muerte. Juan fue un verdadero y fiel predecesor. Fue esa voz que llevaba a la gente a los pies de Cristo. Incluso llevaba a la gente a bautizarse, a arrepentirse de los pecados. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. En primer lugar, Juan el Bautista estaba al tanto de que no era la luz. Esto es importante. Simplemente porque un buen testimonio de Jesucristo debe de comenzar con ese entendimiento. Cuando un cristiano, ya sea ministro, escritor, maestro o quien quiera que sea, se cree muy importante, ella o él deja de ser efectivo como testigo de Cristo. El testimonio parará. Desafortunadamente, esto ha sido cierto, y esto lo podemos ver en muchos cristianos, sobre todo artistas, cantantes, también en muchos movimientos cristianos. Algunas personas piensan que están siendo testigos de Cristo solo por el hecho de vivir la fe cristiana o de no hacer ciertas cosas y de hacer otras. Viven su fe en el trabajo, en el colegio, en sus hogares. Y desafortunadamente, aunque esto es importante, eso no es dar testimonio de Cristo. Dar testimonio es hablarle a otros de Jesús. Si queremos hacerlo eficazmente, debemos de poder decirles quién es Jesús y lo que dijo acerca de la depravación de la naturaleza humana. Decirles que su muerte y resurrección son elementos esenciales a la solución del problema del pecado del hombre. Un buen testigo no trata de atraer la atención a sí mismo, sino a la persona o hechos que representa. Así como la palabra vino para traer la luz celestial a la humanidad, asimismo Juan vino para hablar desde un nivel humano, para despertar a la gente a su necesidad de la revelación de Dios. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Si yo te preguntara, ¿cuál fue el mejor momento en la historia del mundo? Seguramente alguno de vosotros diríais que el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, el colchón Flex, la Coca-Cola. No vamos a dar publicidad, no nos pagan.
Pero si hay algún patrocinador que quiere que le mencionemos en la programación de Radio Solidaria o en Solidaria TV, que se ponga en contacto con nosotros. No hay problema. Nosotros encantados. Seguramente, si yo te hago esta pregunta, ¿cuál fue el mejor momento en la historia? Muchos responderían de esta manera. El descubrimiento, por ejemplo, de las nuevas tecnologías. El teléfono móvil. La televisión. Un historiador podría decir el renacimiento de la vida intelectual de Grecia. Una persona moderna podría referirse al descubrimiento de la energía atómica. O en nuestro propio tiempo el haber llegado a la Luna. Que yo soy de los que piensan que, madre mía, con las pocas tecnologías que tenían en esa época llegaron a la Luna y ahora que las nuevas tecnologías han avanzado, no salen ni de la atmósfera. Curioso, ¿verdad? Estos acontecimientos en la historia de la humanidad son interesantes y hasta importantes. Y a su manera son significativos. Pero ningún cristiano jamás contestaría esa pregunta apuntando a esos acontecimientos. La única respuesta que un cristiano puede dar es la venida a la historia humana del Señor, de Jesús, del Dios Todopoderoso en la persona de Jesucristo. Al final de los tiempos nadie podrá decir que no tuvo la oportunidad de saber que hay un Dios. Todos, en algún momento de nuestra vida, se nos ha compartido el Evangelio y hemos tenido la opción de aceptar a Jesús como nuestro Rey y Salvador. Todos en algún momento. Muchos han rechazado ese llamado. Muchos han rechazado a Jesús. Que no sea ese tu caso, porque a lo mejor no vas a tener otra oportunidad en el día de mañana. Romanos capítulo 1 dice que la creación alrededor nuestro es el testimonio de la realidad de Dios y que nuestra conciencia verifica su verdad. El Salmo 19 dice que los cielos declaran la gloria de Dios y que no hay lugar en la tierra en que su voz no se escucha. Por consiguiente, ya sea si un hombre mira al cielo, a la creación a su alrededor o dentro de su propio corazón, no tiene excusa con respecto a la existencia de Dios. Todo hombre sabe de manera innata e intuitivamente que hay un Dios. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. El Hijo de Dios llegó a la tierra como hombre. Él vino a las montañas que él mismo creó. Se enfrentó a los torrentes de los ríos, cruzó los valles, contempló los mares, caminó bajo las estrellas, caminó bajo la luna, el sol. Pero la tragedia de tragedias es que el mundo le despreció. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. El mundo no reconoció a aquel que lo había creado. En otras palabras, él vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. En nuestro mundo la gente mira la belleza de la creación, ¿verdad? Hoy que está de moda esta niña, la Greta Thunberg esta, los famosos ecologistas, los que miran por el medio ambiente, ¡wow!, se quedan impresionados. Evitemos la contaminación. Que no digo que está mal, digo que está muy bien. Pero están rindiendo culto a la creación y se están olvidando del Creador. Se niegan a reconocer al Creador. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Habían pasado 400 años de silencio. Así de largo había sido el tiempo en que Dios no había hablado a través de uno de sus profetas. La gente de Israel se preguntaba si Dios les iba a volver a hablar o si se había olvidado de los pactos que había hecho con sus antepasados. Como había habido una pausa de silencio tan prolongada, sus ídolos estaban ansiosos de escuchar de Dios. Estaban hambrientos por una palabra. Y Dios mandó a la palabra, pero esta vez la palabra vino como nunca antes había venido. Esperaban un jinete, ¿verdad? Esperaban un guerrero en su caballo blanco con una espada.
Eso es lo que esperaba el pueblo judío. Ese era el Mesías que se habían imaginado. Y de repente llega Jesús, un humilde carpintero. La palabra que había estado con Dios en la creación del mundo, ahora había venido al mundo para ofrecer un nuevo pacto y una nueva vida. Durante esos 400 años de silencio, Dios había preparado al mundo para difundir la palabra. Bajo la influencia de Alejandro Magno, el griego, el lenguaje de la ciencia, la medicina, la filosofía, hizo que la comunicación de la palabra fuera más fácil que lo que había sido anteriormente. Tal como las carreteras, la paz romana existían, todo eso le dio gran estabilidad, seguridad al imperio, así que los misioneros podían viajar a todas partes sin mucha dificultad. También habían judíos dispersos por todo el imperio, que en el mismo Israel, dándole a los evangelistas, sinagogas, comunidades judías, del cual predicar las buenas noticias a través del mundo conocido, es en medio de este clima global que Dios mandó su palabra. ¿Y cuál fue el mensaje? Mateo capítulo 1, verso 23 nos dice, le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Y Mateo capítulo 2, verso 21 dice, le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Juan capítulo 1, verso 12 dice, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y llena de verdad. Jesús no fue un fantasma ni un espíritu. A pesar de que el énfasis de Juan está en la divinidad de Cristo, él deja bien claro que el Hijo de Dios vino en la carne, pero sin pecado. En su evangelio, Juan denota que Jesús se cansaba y tenía sed. En ese momento del encuentro con la mujer samaritana, dice que se sentó junto al pozo porque estaba cansado. Jesús gimió dentro de sí, lloró abiertamente la muerte de su amigo Lázaro. En la cruz tuvo sed, sangró y murió. Después de su resurrección, él probó a Tomás y a los otros discípulos que él todavía tenía un verdadero cuerpo, aunque ahora era un cuerpo glorificado. Jesús se identificó con nosotros en todo aspecto de la vida, desde su nacimiento hasta la muerte. Cristo es Dios. Jesús reveló la gloria de Dios en su palabra, en sus obras, en sus palabras. La ley podía revelar el pecado, pero no podía hacer nada para removerlo. Y Jesucristo vino con una plenitud de gracia y de verdad, y esta plenitud está disponible para todos aquellos que se entreguen a Él. ¿Has estado esperando una palabra de Dios? Lee la palabra de Dios. Mira a Jesús. Así como ese silencio de 400 años fue una preparación para la venida de Cristo, así Dios está preparando su mensaje para ti de una forma que ni tú te puedes imaginar. Dios está contigo. Él te salvará de tus pecados. Si tú crees en Él, si Jesús es tu Salvador, tú eres hijo, hija de Dios. ¿Te está hablando Jesús en este día, en este momento? ¿Está hablando a tu corazón? ¿Quieres recibir la vida eterna que Él te ofrece? ¿Estás seguro de que eres hijo o hija de Dios? La Biblia dice que puedes estar segura. La Biblia dice que yo puedo estar seguro. Jesús dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el único camino. Ninguna religión, ninguna iglesia, ninguna persona te puede llevar al cielo. Solo Jesús puede hacerlo. Así como yo fui salvado, tú también puedes ser salvo. Dios te ama.
y quiere darte vida abundante. Y Él estará contigo contra viento y marea. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Jesús te da paz, te da alegría, te da propósito. Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Te sientes solo en estos momentos? ¿Estás vacía? Solo Jesús puede satisfacer los anhelos más profundos de tu corazón. Solo Jesús te puede dar gozo. Solo Jesús te puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y como canta Edgar Lira en una de sus canciones, que por cierto la vamos a poner al término de la reflexión, aunque si nos estás escuchando a través de este canal de YouTube no la vamos a poner, más que nada porque tiene derechos de copyright, pero los que nos estáis escuchando ahora por la radio en directo, escucharemos esa canción, la última canción. Pues si esta fuera la última canción, si este fuera tu último momento en la tierra, ¿estás seguro? ¿Estás segura que si te mueres hoy, irás al cielo? Esa es la pregunta. ¿Estoy seguro de que si muero voy a ir al cielo? ¿Tengo esa seguridad? A mí esto me da temor de Dios, de pensar de que soy salvo y después el Señor me diga, pues lo siento, ahí te quedas, y te aparta. Mira a Sansón, coqueteando con el pecado, pecando por aquí, pecando por allá. Me levantaré con mi fuerza, destruiré estas ataduras que me tienen atado. Le funcionó varias veces, pero cuando confesó de dónde provenía su fuerza, el Espíritu de Dios había ido de él. Que no nos pase eso a nosotros, de pensar de que mañana seremos salvos. Como mucho se nos comparte hoy en día, salvo siempre salvo. Mentira, es un error. Pablo lo dice. Siendo heraldo para muchos, llevando a muchas personas a los pies de Cristo, a ver si yo me voy a quedar sin el regalo. A ver si yo me voy a quedar sin la salvación. Que no te engañen con esa doctrina del salvo siempre salvo. Cuidado. Cuidado. Y esto va a traer controversia seguramente en algunos que estaréis escuchando la reflexión. Cuidado. ¿Estás seguro de que si te mueres hoy te irás al cielo? La Biblia dice que puedes estar seguro. La Biblia dice que hoy es día de salvación. No es demasiado tarde. No importa cuán bajo hayas caído, no es demasiado tarde. Jesús te acepta tal como eres. Jesús te está invitando, pero tú tienes que venir. Ven tal como eres. Él quiere perdonarte porque te ama. Jesús te ama. Quiere hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva. Dios te puede dar un nuevo comienzo. Dios te puede dar una nueva vida. Tu corazón y tus manos pueden quedar limpios en este mismo momento. Tú no estás aquí por casualidad, como nos enseña hoy en día nuestra sociedad. Tienes una cita divina con Dios. Tú fuiste creado para tener una relación con Dios. Así que te quiero preguntar, ¿quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? A lo mejor lo aceptaste en el pasado, pero sabes que no has estado caminando bien con Él. Sabes que has estado cometiendo pecados. Sabes que hay pecados ocultos en tu vida. Hoy es tu oportunidad de arrepentirte. Hoy es la oportunidad perfecta de regresar a Él. Así que si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador por primera vez, o si quieres regresar a Él, repite esta oración. Recuerda que le estás hablando al Señor, de corazón a corazón. Jesús, sé que soy pecador, sé que soy pecadora, perdóname. Yo creo que moriste por mis pecados y que resucitaste de entre los muertos. Ya no quiero pecar más. Te invito a que entres en mi corazón, entra en mi vida, transfórmala, cámbiala por completo. Quiero seguirte. Quiero que tú seas mi Señor, mi Salvador para el resto de mi vida. En el nombre de Jesús. Si has orado así,
Bienvenido, bienvenida a la familia. Jesús te está esperando con los brazos abiertos, como ese padre al ver a su hijo regresar, ese hijo pródigo que se desvió pero regresó de nuevo al Padre. Jesús te está esperando con los brazos abiertos. Hoy es día de salvación. Y esta era la última reflexión que queríamos presentaros en este 2022. Una reflexión que habla de Jesús, porque Él es el protagonista. Él debe ser lo primero en nuestra vida. Como hizo Juan el Bautista, yo no voy a ser el protagonista. El protagonista debe ser Jesús. Es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca. Y eso es lo que tenemos que hacer. Es necesario que menguemos para que Jesús crezca en nosotros. Que Dios te bendiga.